Nico Petrizo, ¿cómo va? Bien, todo bien, compañeros. Dentro de Estamos, lo que es esta ¿no? semana. Estamos, lo que se digamos, ¿cómo puede. estás? Sí, estoy. Acá estoy. Siempre se puede estar peor igual. Vos sabés que Yo- viendo estas leyes y estas cosas que pasan, digamos, entre la sequía y la propuesta de las leyes, se puede estar peor. Sí, siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Bueno, Muy bien. el análisis de hoy es en base a lo que la compañera nos dijo, los datos, los números que están a la vista, que son contundentes, En cuanto a la conformación de las distintas cámaras de diputados y de senadores. tal cual. Y a los resultados electorales, vamos a tratar de darle cuerpo a este texto que nos trajo la compañera y le vamos a dar un contexto, como es el nombre de nuestra columna. Me encanta. Entonces, yo hice algunas anotaciones anoté 3 elementos del escenario electoral como para traer a la mesa. El primero, que es el dato más fuerte, que tiene que ver con el ausentismo, que es esa, yo le puse la masa anónima, que es el pueblo no delibera, no gobierna, ni vota. Tal cual. No gobierna, no delibera, por ley, artículo 22, y ahora no vota. El otro escenario es la parábola del hijo libertario, que la vamos a analizar. Y el tercer elemento, que es muy fuerte, tiene que ver con que quedó claro, y hablando de política internacional, que el anti-kirchnerismo es mucho más potente que el anti-imperialismo. Son esos 3 elementos de análisis. ¿La categoría es anti-kirchnerismo o es anti-peronismo? Anti-kirchnerismo. Para mí, ¿eh? Bien. Tengo No, hoy- no, está bien, porque Para ya. mí. Porque aparte, a los que nos gusta esto, viste que estamos en una, como entrando una interna que es el mismísimo infierno, ¿viste? Lo que se viene va a ser. Duro, ¿eh? Tengo un dato. Hoy cuando Mary desarrollaba, me lo guardé porque lo quería comentar. Vi una nota en la calle periodística a un señor, ¿Qué le preguntaban? como había votado, Bien, votó a la Libertad Avanza, bien. y explicaba por qué. Primero explicaba su situación: echado, desempleado, Sí. discapacitado, con muchos conocidos y amigos que le habían quitado la pensión por discapacidad, pero a rajatabla no iba a volver a votar al kirchnerismo. ¿Por qué? Y la periodista le repreguntaba: ¿pero usted sabe lo del 3%? Sí. ¿Sabe lo del narco? Sí. No le importa. No importa. Porque No la quieren inflación, kirchnerismo. porque la inflación lo golpeó mucho más que todas esas cuestiones que pasan. Sí. Por eso yo también coincido que el análisis, como dice el compañero, es de anti-kirchnerismo. Es anti-kirchnerismo. Anti-kirchnerismo. Que dicho sea de paso, hacia grandes rasgos, yo hago una diferenciación siempre a grandes rasgos, ¿no? Ujú. De lo que es el kirchnerismo con lo que fue lo que es el peronismo, o lo que fue el peronismo de No, Perón el y peronismo es. peronismo, de que cuando hablamos de peronismo hablamos de la revolución industrial argentina, Sí, señor. de una revolución pacífica, De un nuevo sujeto. de un nuevo sujeto histórico, de un movimiento obrero que se hace carne en los trabajadores. De una buena conducción, de una buena propuesta. Y cuando hablamos del kirchnerismo, Sí. hablamos, a mi entender, de quizás una de las mejores administraciones que tuvo el Estado, Ujú. Ujú. pero una administración buena no es lo mismo que una revolución industrial. ¿Sabes? Un paréntesis Sí, muy sí, cortito, sí. muy cortito. Es muy interesante lo que Tenemos dice. mucho por decir. Es muy, sí, me hablo encima. Si observamos la distribución del ingreso per cápita, el PBI, la distribución del PBI, durante el primer peronismo, 1946, ganamos elecciones. Sí, Nosotros, febrero 46 a 55, luego de los bombardeos. Y había una repartición del 49-48 para los trabajadores, 51 y pico para el capital, para los empresarios. Esa conformación, con la llegada de la dictadura, a ver si coincides conmigo, empezó a mermar. Sí, Hasta Isabel, sí. donde se produce la ruptura entre el movimiento obrero y la política. Sí. El movimiento obrero garantizaba, porque éramos la mayoría, eso era otro panorama, era otro paisaje, era otra foto, era otra película.
que eso siguiera así. Hoy en día, nosotros del total del Producto Bruto Interno, andamos por un 23-24. Ujú. ¿No será esa una ¿Sí? de las variantes por las cuales nosotros no tenemos dinero en el bolsillo? Que habrá que ir a buscar un poco ahí, porque Y nunca se modificó eso. no se modifica Nunca más. se modificó. Esa ecuación nunca se modificó. Y con el kirchnerismo tampoco. O sea, No, eso se tampoco, mantuvo. tampoco, Eso se mantuvo. A eso Eso iba. se mantuvo. Sí, Eso sí, iba. sí, sí. Por eso hablo de una revolución social, Muy bien. industrial y una buena administración. ¿no? Muy Estamos bien. hablando de una muy buena Y administración. una revolución Acá. peronista espiritual Sí, y pacífica, sobre y todas las cosas. pacífica. ¿no? Mientras el mundo levantaba la bandera roja, acá se levantaba la foto de Juan Perón y la bandera argentina. Eso es importante. Bueno, el primer elemento que trajo Mary, que nos sorprendió a todos, el ausentismo. El ausentismo sumado a la cantidad, y esto también lo hablo siempre con un compañero, sumado a la cantidad de votos nulos y blancos, fue histórico. Estamos hablando de que entre ausentismo, voto en blanco y voto nulo, ¿Cuánto te dio? estamos hablando de un 35,6% del padrón electoral. O sea, sobre un padrón electoral de 30, voy a hacer números redondos, Sí, como sí, está bien. de 36.500.000 argentinos, no fueron a votar, votaron en blanco o anularon su voto, cerca de 13 millones de argentinos. ¿Y cuántos votos tuvo la Libertad Avanza? La Libertad Avanza tuvo 9 millones y pico, 9.200.000, alrededor de ese número. Supera al ganador de la elección. Ya Sí, con sí, eso sí. te deja clara cuál es la situación un poco. Pero ojo, ojo, acá estamos hablando de que esta masa anónima, Sí. que no tiene ningún tipo de representación política, de que no fue interpelada por nadie, por ninguna fuerza, por ningún candidato, que nada lo atrae, Ujú. que no participa, que ya directamente no es una cuestión de este político me gusta más, este político me gusta menos, sino que estamos hablando ya en términos de la democracia, de la calidad de la democracia, que tiene 13 millones de personas con posibilidad de voto, Que se mueren de risa el domingo. No ejerce que su derecho a no voto. ejercen su derecho No, a claro. voto. Que capaz que le preguntás, che, ¿fuiste a votar? ¿Qué? Te dicen, ¿qué es? El domingo, te dicen. Domingo al mediodía. Y te dicen, si no trabajo no como. Ujú. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía de vida. Pero es medio el juego de calamar. Sí, 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 ni hablar. ¿Viste? La serie en donde Sí. cada vez te exigen más para estar vivo y en realidad es la muerte en vida. Si no trabajo no como. Frente a ese si no trabajo no como, que es toda una definición política, completamente, ningún partido, ninguno, ni la Libertad Avanza, ni el peronismo, ni la izquierda, ni cualquier sector, tiene ni la más mínima respuesta. Entonces, acá yo trato de este 35% de gente que está anónima en la democracia, que son desaparecidos sociales, si se quiere, porque no participan, uno lo ve, yo lo traté de ver en la lógica capitalista. Lo que hablábamos hace un ratito. Ustedes fíjense que, como decía Karina, como hablaba también Mary, para que estemos discutiendo la posibilidad de que haya una reforma laboral y que se flexibilicen los puestos de trabajo y demás, necesitamos un universo, el sistema necesita un universo de desempleados. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo tengo una masa que trabaja, un 70% de la gente que está trabajando, tengo un 20% de gente que está desocupada. Esa masa de desocupados, el sistema la utiliza, el capitalismo la utiliza en parte para tratar de bajarle a ese sector que trabaja el salario, beneficios, convenios colectivos. ¿Por qué? Porque la amenaza de ese 20% de decir, che, mirá que hay gente que por menos de la mitad de tu sueldo Claro. hace tu trabajo y quizás lo hace mejor. Eso existe. Ujú. Es parte del sistema para flexibilizar. Bueno, yo creo que acá también la política tiene esta marginalidad de millones, justamente, y hablo de todos los partidos políticos, justamente para bajar la calidad de la discusión política. Entonces la discusión política es no para un universo de 36 millones de personas, sino para 20 millones de personas. En esas 20 millones de personas, cada sector político tiene su núcleo duro. Está polarizado.
tiene su núcleo duro, que es decir, bueno, el peronismo le habla a un sector, la Libertad Avanza le habla a otro sector, la izquierda le habla a su sector. Es una especie de mercantilismo electoral, si se quiere. Pero la mayoría, en términos porcentuales, está en una realidad que la desconocemos. Que es, si no trabajo, no como. Si no trabajo, no como. Entonces la calidad de la democracia hace así. ¿Por qué? Porque la democracia va de la mano de los partidos políticos. Los partidos políticos es la participación ciudadana. Eso está en el artículo 22 de la Constitución Nacional. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, o sea, a través de su voto. Si la gente no vota, el representante deja de tener representados. Si vos dejás de tener representados, No tenés razón de ser. no tenés razón de ser. La democracia va perdiendo su calidad. Hay como una especie de voto calificado en los hechos, ¿no es cierto? Porque los que más necesitan son los que terminan no yendo a votar y acceden a votar una porción privilegiada de la sociedad, ¿no? Que ya tiene otras cosas resueltas y puede ir a votar porque, bueno, se siente representado por alguna otra idea política, pero bueno, Porque el quedan voto, afuera 13 millones de personas. porque el voto no solamente es un derecho, sino que es un deber. ¿Por qué es un deber? Porque el voto, a través de sus partidos políticos, cualquiera sea, es el que ordena a la sociedad y controla a la sociedad. Tal cual. Los partidos políticos son la Corte Suprema de Justicia, es el Poder Ejecutivo, son los jueces, son los ministerios, esos son los partidos políticos. Si no tenemos, o cada vez es mayor el porcentaje de gente que directamente ya no solo no cree en un político, no cree en el sistema, existen estos desbordes que vemos en la calle, que es la realidad que vemos hoy. ¿Por qué la policía puede apalear a un jubilado, empujarlo? Porque lo puede hacer. Porque los controles están distorsionados. Tal cual. Están distorsionados. ¿Por qué pueden recortar en jubilados? ¿Por qué pueden recortar en el Garrahan? ¿Por qué pueden avanzar con una reforma? Porque hay un consenso social de que eso, digamos, no reviste mayor importancia. Exacto. Y encima, vuelvo a lo que decía acá la compañera, la legalidad es una cuestión de poder. Entonces, cuando los poderes ven que la calidad democrática baja, tenemos al compañero Guillermo Moreno que está preso por ser peronista. Tenemos el sobreseimiento de Mauricio Macri por el tema del Ara San Juan. Que escuchó a todo el mundo escuchó. Y además a las víctimas de los familiares. Ahora, Nadie puede negar que eso es ilegal, aparte. yo pregunto, ¿dónde está la familia de la Armada? La familia de la Armada, Para poner un poco de orden acá. ¿dónde está? ¿Dónde está la familia de la Armada, de las Fuerzas Armadas? De la Marina Argentina. Porque cuando me hubiese gustado, si esta corte fallaba en un gobierno peronista, ¿qué posición qué hubiera pasaba. tomado o tomaría la familia de la Pasa Armada? que la Marina es la creme, como la creme de la creme, ¿no? La Marina. La Marina. La Marina Argentina. De ahí salieron los aviones que bombardearon en el 55. No se olviden. Para entrar El ahí bautismo fue ahí. está difícil. Bueno, segundo elemento. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Nos quedan unos minutitos todavía? Sí. Avísenme, porque si no... Te quedan ¿cuánto Bueno, él nos avisa? segundo Nos saca del aire, básicamente. elemento, nos corta directamente. La parábola del hijo libertario. Acá yo creo que hay una lógica temporal que está rota en el país, hace muchos años que está rota en el país, que tiene que ver con que... ¿Por qué hablo de la parábola? Esto es en términos bíblicos, ¿no? Está muy bien. Sí, ¿no? sí, sí. Acá hace muchos años que se rompió una lógica que tiene que ver con la expectativa y la experiencia. ¿Qué es esto? De que se supone que que el padre espera que el hijo siempre lo supere. Por supuesto. Mi hijo el doctor. Ese famoso poema. Sí, 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 bueno, sí. De sentirse orgulloso de, no habla de eso. que lo supere, que pueda progresar, que no padezca, Me esfuerzo para Quizás. dejarle una base a mis hijos para que ya tengan una base. para que ella tengan y para que me supere. Bueno, esa lógica temporal está rota en el país. No de ahora, sería injusto decir que es de ahora, hace muchos años. Que, por ejemplo, algo sencillo, que cualquiera de nosotros, que ya tiene casi 20 años de trabajo,
nos es imposible acceder a una vivienda propia. Miren, con qué poquitito, una vivienda, no estoy hablando de... A un auto. O un auto. Una moto. Tenemos que volver, en algunos casos, como el tango, a la casita de mis viejos, o esperar que por una cuestión biológica uno heredar una propiedad, lo que fuera, Volví una noche, no lo esperaba. pero esa expectativa, experiencia, está rota. Se cortó hace muchos años. Una lógica temporal rota. De una generación diezmada, pasamos a una generación, nosotros, nómade. Volvimos a, como sociedad, hablo del país, a ser nómades. A decir, bueno, alquilo 2 años acá, vivo con un amigo, vivo con una amiga, vuelvo con mi papá, vuelvo con mi primo. Nómades. Se rompió la lógica temporal. Y creo también que con estas elecciones quedó demostrado, y voy a tratar de hablar un poquito del peronismo, ese famoso refrán de que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, se hace un bollito y se tira. La gente por primera vez en 80 años, Perón no tuvo razón. La víscera más sensible, que es el bolsillo, hoy ninguno de nosotros, o cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Ese es el común denominador de la mayoría de la sociedad. No importó la víscera más sensible. Se votó por otra cosa. El impulso que llevó a votar a millones que están padeciendo este gobierno, fue más fuerte que la víscera más sensible. Tendrá que ver con algunas variables, la esperanza, tendrá que ver con algunas cuestiones que... Quizá las advertencias del norte, ¿no? Los dejo solos, yo no pierdo el tiempo, me voy. También de este lado, que no hayamos... porque también es cierto que hubo factores de la política internacional que jugaron muy fuerte. No solamente en lo cualitativo, sino en lo cuantitativo. Pero de este lado lo único que escuchamos fue pongamos un freno. Después no hubo otro tipo de... Bueno, de análisis. La propuesta era poner un freno y la sociedad claramente le dijo, sacá el freno de mano y metele para adelante, ¿eh? no hubo un armado democrático dentro del peronismo. Hubo dedo. Hubo candidatos. Unas listas light, listas... Candidatos de plástico. El peronismo jugó como en la jerga de la timba del juego del escolazo, se dice a los premios. Cuando Sí, se juega a los premios, sí. que se juega para no perder y para mantenerse. Bueno, el peronismo jugó a los premios. El peronismo jugó a los premios. Quien apostó a los premios, 10 cuadras, San José 111. Acá 10 cuadras, San José 111. Presa por peronista, hay que decirlo, pero fue, digamos, empecemos a ver qué pasó el 7 de septiembre, qué pasó ahora, cómo fue el armado del 7 de septiembre, a qué sectores del peronismo integró, quiénes quedaron afuera esta vez, por qué fue un resultado hace 50 días, por qué es otro el domingo pasado, cómo jugaron los gobernadores, por qué el peronismo fue dividido tanto en muchas provincias, qué pasa si hacemos la suma de todos los peronismos. Y quizás el resultado sea otro. Por Mundo Sanitarista acaba de pasar Nico Petrizzo. Por supuesto que es un aplauso para él. Compañero. En el día de hoy intentamos explicarte de lo que hablaba el informe que circulaba por la CGT, por la OIT, como explicaba nuestra compañera Karina, por la CEPAL, el Banco Mundial. Quisimos mostrarte que la reforma que apuntan solo favorece a reducir costos, no generan empleo. Quisimos poner en común con ustedes esto, que solo genera precarización, rotación y mayor desigualdad. Le mandamos un saludo a Diego Armando Maradona. Intentamos en texto y contexto tratar de comprender
cuántas aristas tiene toda esta cuestión social y este tema de elecciones en contra de uno mismo. Y por supuesto la importancia de la participación de las compañeras, no solamente los sindicatos de base, sino también en la más conocida, en la tercera, ¿no? Que es la Confederación General del Trabajo, con una compañera de Esbatos, con Karina. Bueno, por favor. No nos podemos olvidar del mensaje que De tenemos ninguna de la caja, manera. de la caja. De ninguna manera no vamos a olvidar el mensaje Qué de la caja. programón el de hoy, compañeros y compañeras, ¿eh? Qué programón. Completito. Bueno, vamos ahí. Vamos con el mensaje. Primero, esto pasa seguido. Yo los entiendo. Vamos con el mensaje aquí. El 4% aumenta la caja complementaria. Es una noticia que luego la vamos a estar mencionando en el próximo programa. Quizá vamos a tener alguna noticia con respecto a esto. Viene ahí tratando de acompañar a la inflación, pero bueno, no era para olvidarse, un 4% de aumento de nuestra caja complementaria para todos y todas las sanitaristas. También tenemos aquí el programa que nos sigue. Vamos a estar hablando, el programa se llama Ecosistemas. En este caso tenemos Ecosistemas del aceite. El invitado es Sebastián Soso, que es abogado y comunicador en medios. Ejerce como periodista en Rosario, responsable del área en comunicación y relaciones institucionales del Grupo de Derechos Humanos, encargado de la comunicación de la campaña Recicla tu aceite. Esto es de recolección y reacondicionamiento del aceite vegetal usado para la producción de biocombustibles de segunda generación. Muy interesante. Qué vuelta de rosca hermosa que digo, no se lo esperaban, yo tampoco. Un feliz cumpleaños, porque hoy es el cumpleaños del 10 y ayer cumplió la 10. Ayer cumplió ella. Cumplió Dani Benemio López. Le mandamos un abrazo enorme, que la pase muy bien. Un beso grande para Marcelo Dueto. Un beso muy importante para nuestra compañera Mafeo.